Hay 4 letras que millones de personas han visto toda su vida, y casi nadie se ha detenido a pensar en serio qué significan. INRI. Están ahí, sobre la cruz de Jesús, en iglesias antiguas y modernas, en pinturas medievales, en crucifijos de madera, de oro, de piedra, siempre en el mismo lugar, por encima de su cabeza. INRI. La mayoría de las personas asume que ese detalle ya fue explicado, que no guarda ningún misterio, que es solo una traducción latina aprendida de memoria. Pero cuando se trata de símbolos antiguos, lo que ya fue explicado suele ser solo la superficie, porque hay algo que no encaja del todo. Roma crucificó a miles de personas, ladrones, rebeldes, esclavos, opositores. Sus nombres se perdieron, sus delitos se olvidaron, sus letreros no sobrevivieron. La cruz era un instrumento para borrar, no para recordar, y sin embargo, este letrero sí permaneció. INRI aparece en los 4 evangelios, eso ya es extraño. Los evangelios no coinciden en todo, cambian palabras, escenas, énfasis, pero coinciden en esto. Y cuando algo se repite con tanta insistencia en textos antiguos, rara vez es un simple adorno narrativo. La explicación que te dieron es conocida. Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Un aviso romano, una burla política, una acusación pública. Históricamente tiene sentido. Roma usaba los castigos como mensajes. La cruz no solo mataba, advertía. Eso es real, eso ocurrió. Pero aquí aparece la primera grieta. Si ese letrero solo cumplía una función política inmediata, ¿por qué fue conservado con tanto cuidado por las primeras comunidades cristianas? ¿Por qué no lo eliminaron del relato? ¿Por qué no lo suavizaron? ¿Por qué lo repitieron una y otra vez incluso cuando otros detalles variaban? Porque, desde el inicio, no todos lo leyeron de la misma manera. Y aquí entra María Magdalena. María no aparece en la historia como una figura decorativa. Está presente en la crucifixión. Permanece cuando otros se van. Observa cuando todo parece perdido. En los relatos tempranos, María no es solo testigo del dolor, es testigo del sentido. Mientras muchos veían solo una ejecución, ella entendía que lo que estaba ocurriendo tenía un significado más profundo que no podía reducirse a una burla romana. Porque en el mundo antiguo, las palabras no eran inocentes, las letras no eran neutras. Una inscripción podía tener más de un nivel de lectura al mismo tiempo. Uno para el poder, otro para el pueblo, otro para quienes sabían interpretar símbolos. INRI no estaba colocado en cualquier lugar, estaba sobre la cabeza de Jesús, y en el lenguaje simbólico de la época, la cabeza representa la identidad, la conciencia, la comprensión. Lo que se coloca ahí no describe el sufrimiento del cuerpo, describe el significado de lo que está ocurriendo. Eso lo sabía Roma, y también lo sabían quienes entendían el lenguaje simbólico. Por eso, reducir INRI a una simple traducción literal es cómodo, pero incompleto. María Magdalena entendía que el mensaje de Jesús no se limitaba a lo externo, no era solo una historia de castigo y redención futura, era una enseñanza sobre identidad, comprensión y verdad interior. Y desde esa mirada, las 4 letras sobre la cruz no eran solo una acusación escrita por otros, eran también una declaración silenciosa, no una declaración para la multitud, no para los soldados, sino para quienes sabían leer más allá de lo evidente, porque en muchas tradiciones antiguas las siglas no eran solo abreviaturas, eran formas de condensar ideas completas en pocas letras, mensajes comprimidos, claves. INRI fue leído durante siglos como un dato histórico, como algo que no requería reflexión, como una simple explicación aprendida y repetida, y eso hizo que dejara de incomodar. Pero para María, y para otros que compartían esa forma de comprender, la cruz no era solo el final de una vida,
Era una escena cargada de símbolos, y el letrero no estaba ahí solo para humillar. Estaba ahí para decir algo que no podía proclamarse abiertamente, porque no todo lo que se entiende puede enseñarse en público. Algunas cosas se malinterpretan cuando se explican sin contexto, o se vuelven peligrosas cuando se ponen en manos equivocadas. Así, con el paso del tiempo, una lectura se volvió dominante, y las otras quedaron en silencio, no destruidas, no negadas, simplemente no explicadas. InRey siguió ahí, visible para todos, comprendido por muy pocos, y durante siglos millones de personas han rezado bajo esas 4 letras sin sospechar que, más allá de la traducción que les enseñaron, existía otra forma de leerlas, una forma que no cambia la historia desde fuera, pero sí cambia por completo la manera de entenderla. Para entender por qué INRI terminó reducido a una sola explicación, primero hay que mirar el contexto en el que fue escrito. Roma no improvisaba castigos. La crucifixión era un mensaje político cuidadosamente diseñado. No se trataba solo de matar, sino de advertir. Cuando alguien era crucificado, el letrero sobre su cabeza indicaba el delito. Era una forma de decirle a todos: esto es lo que le pasa a quien desafía el orden. En el caso de Jesús, el cargo fue claro: Rey de los judíos. No porque Roma creyera que Jesús fuera un rey, sino porque proclamarse rey, o permitir que otros lo proclamaran, era un desafío directo al imperio. Desde ese punto de vista, INRI cumple perfectamente su función histórica. No hay que negarlo, no hay que maquillarlo. Jesús fue ejecutado como un agitador político, como alguien que ponía en riesgo la estabilidad. Esa es la parte real, la que ningún historiador serio discute. Pero aquí aparece algo importante. Roma escribía para el presente. Sus castigos estaban pensados para el impacto inmediato, para infundir miedo en quienes estaban mirando ese día. Roma no pensaba en siglos, no pensaba en memoria espiritual, no pensaba en veneración futura. Y aún así, INRI sobrevivió. Las primeras comunidades cristianas conservaron ese letrero en su relato. No lo ocultaron, no lo suavizaron, no lo eliminaron. Eso ya nos dice algo. Porque si el letrero solo hubiera representado una humillación, habría sido incómodo conservarlo. Habría sido fácil descartarlo como un detalle irrelevante. Pero no lo hicieron. Lo transmitieron. Y lo transmitieron incluso cuando el cristianismo empezó a crecer, incluso cuando ya no era prudente recordar que su fundador había muerto acusado de sedición. ¿Por qué? Aquí es donde la historia empieza a mostrar su doble fondo. Según los evangelios, el letrero fue escrito en varios idiomas: latín, griego y hebreo. Eso no era común, no era necesario. Un solo idioma habría bastado para los soldados romanos, pero 3 lenguas implican 3 audiencias. El latín hablaba al poder imperial, el hebreo hablaba al pueblo judío, el griego hablaba al mundo del pensamiento, de la filosofía, de la interpretación. Cuando algo se expresa en múltiples lenguas, raramente se limita a un solo significado. Sin embargo, con el paso del tiempo, la interpretación oficial decidió fijar la lectura en una sola dirección: latín, traducción literal, caso cerrado. Esa decisión no fue arbitraria, fue funcional, porque una lectura puramente histórica mantiene el mensaje bajo control. INRI, como burla romana, no exige reflexión personal, no invita a cuestionar la identidad de Jesús más allá de su muerte. No plantea preguntas incómodas sobre conciencia, verdad o autoridad interior. Todo queda organizado alrededor de una estructura clara. Jesús sufre, Jesús muere, el creyente obedece, la salvación llega después. Esa narrativa es estable, es transmisible, es fácil de enseñar. Pero María Magdalena veía algo que esa versión no alcanzaba a cubrir. María estaba allí.
no como observadora distante, sino como alguien que conocía la enseñanza de Jesús antes de que se convirtiera en doctrina. Para ella, la cruz no era solo un final, era una revelación en forma de símbolo, y el letrero no era solo una acusación escrita por Roma, era también parte del mensaje, no un mensaje político, sino uno más profundo, más sutil, que no podía proclamarse sin ser malinterpretado. Por eso, en las tradiciones donde María tiene voz, la explicación literal de INRI nunca se niega, pero tampoco se considera suficiente. Se entiende como la capa externa, la visible, la que cualquiera puede repetir. Pero debajo de esa capa había otra lectura, una que no se prestaba bien a la predicación masiva, porque no apuntaba a la obediencia, apuntaba a la comprensión. Y ahí aparece el verdadero problema. Una institución puede gestionar creencias, puede organizar rituales, puede definir dogmas, pero no puede controlar cómo una persona interpreta un símbolo cuando ese símbolo apunta hacia adentro. Por eso, a medida que el cristianismo se estructuró, la lectura simbólica de muchos elementos se fue estrechando, no eliminada, no condenada explícitamente, simplemente no desarrollada. INRI quedó fijado como dato histórico, como traducción memorizable, como algo que no requería más preguntas. Y durante siglos esa versión fue suficiente. Pero María Magdalena, en los textos donde se la escucha, no hablaba de un Jesús reducido a víctima. Hablaba de alguien que incluso en la cruz seguía enseñando, seguía señalando, seguía comunicando significado. Y desde esa perspectiva, las 4 letras sobre su cabeza no describían solo lo que Roma creía que él era. Apuntaban a algo más profundo que no encajaba fácilmente en una frase latina. Algo que no se podía explicar sin alterar por completo la forma en que se entendía la cruz. Y por eso, esa lectura no se convirtió en enseñanza oficial, no porque fuera peligrosa en sí, sino porque exigía un tipo de comprensión que no podía imponerse desde fuera. Para entender la lectura más profunda de INRI, hay que dejar algo claro desde el inicio. No estamos hablando de una frase mágica. No estamos hablando de un código secreto al estilo moderno, y tampoco de una reinterpretación caprichosa inventada siglos después. Estamos hablando de cómo se leían los símbolos en el mundo antiguo. En ese mundo, una inscripción podía cumplir 2 funciones al mismo tiempo, una externa, visible, política, y otra interna, simbólica, dirigida a quienes conocían el lenguaje. Jesús enseñaba de esa manera. Parábolas para la multitud, significados más profundos para quienes podían sostenerlos. María Magdalena pertenecía a ese círculo, no porque fuera superior, sino porque entendía que el mensaje de Jesús no podía reducirse a normas, castigos o recompensas futuras. En los textos donde María tiene voz, ella insiste en algo que incomodaba incluso a los otros discípulos: que el reino no era un lugar al que se llega después, sino una realidad que se comprende. Desde esa mirada, la cruz no era solo un final trágico, era una enseñanza extrema, expresada en símbolos, y el letrero formaba parte de esa escena. INRI, leído solo como latán, dice una cosa, pero leído como siglas simbólicas dice otra muy distinta. En el mundo antiguo, especialmente en tradiciones judías y helenísticas, era común condensar ideas completas en pocas letras, no para ocultarlas, sino para protegerlas de interpretaciones superficiales. Según la lectura que María transmitía en círculos reducidos, INRI no debía leerse solo como una acusación externa, sino como una afirmación de identidad, expresada en un lenguaje que el poder no podía controlar. No una proclamación política, una declaración ontológica. Jesús no estaba afirmando un reinado sobre otros, estaba señalando quién era, incluso en el momento de mayor humillación. Y aquí es donde el sentido cambia por completo. Para Roma, rey de los judíos, era motivo de burla.
Para la multitud era motivo de confusión, pero para quienes entendían el mensaje interno, era una afirmación que trascendía lo político. No hablaba de dominio, hablaba de origen. María entendía que Jesús no se definía por un título impuesto desde fuera, sino por una identidad que no podía ser anulada ni siquiera por la cruz. Por eso, en esta lectura, INRI no señala el delito de Jesús, señala la ironía profunda del acontecimiento. Roma cree que está nombrando una culpa, pero en realidad está dejando escrita una verdad que no comprende, no sobre el poder, sobre el ser. Esta forma de leer INRI no se enseñaba abiertamente, no porque fuera falsa, sino porque podía ser fácilmente distorsionada. Podía convertirse en arrogancia, en malentendido, en una idea peligrosa si se separaba de la ética que Jesús enseñaba. Por eso María no hablaba de esto como doctrina, lo compartía como comprensión, como algo que no se impone, sino que se reconoce cuando estás preparado para verlo. En esta lectura, la cruz deja de ser solo un símbolo de castigo y se convierte en una escena de revelación, no porque glorifique el sufrimiento, sino porque muestra que la identidad profunda no puede ser destruida por el poder externo. Jesús es reducido al máximo, despojado, humillado públicamente, y aún así su identidad permanece. Eso es lo que María veía. Por eso, para ella, INRI no era una broma cruel del imperio, era un mensaje que el imperio escribió sin entenderlo, una frase que intentaba degradar, pero que terminó revelando. Y esa lectura no encajaba bien con una religión que con el tiempo necesitó enfatizar obediencia, mediación y autoridad externa. Porque si el centro del mensaje es la identidad comprendida, el poder cambia de lugar. Ya no está solo arriba, ya no está solo afuera, y eso siempre ha sido incómodo. Por eso esta lectura no fue destruida, fue silenciada. No aparece en catecismos, no se enseña desde el altar, no se explica en una homilía. Pero tampoco desapareció del todo. Quedó en comentarios marginales, en tradiciones secundarias, en la figura de María Magdalena como guardiana de un significado que no podía convertirse en enseñanza masiva sin perder su sentido. INRI siguió siendo visible para todos, pero su lectura más profunda quedó reservada para quienes sabían que el mensaje de Jesús no se agotaba en una traducción literal. Y ahí, justo ahí, es donde empieza a hacerse evidente por qué nunca te lo explicaron así. Para entender por qué la lectura más profunda de INRI no se convirtió en enseñanza oficial, hay que observar algo que suele pasar desapercibido. Las religiones no solo transmiten creencias, transmiten marcos de interpretación, deciden qué preguntas son legítimas y cuáles es mejor no formular. En los primeros siglos el mensaje de Jesús circulaba en múltiples formas. Había relatos, interpretaciones, comentarios, discusiones. No todo estaba cerrado, pero a medida que el cristianismo creció, esa diversidad empezó a volverse un problema. Una comunidad pequeña puede convivir con símbolos abiertos. Una institución grande necesita significados claros, estables y repetibles. Y ahí es donde la lectura simbólica de INRI se vuelve incómoda, porque no es una lectura que se pueda resumir en una frase. No se puede imponer, no se puede memorizar sin reflexión, exige comprensión personal, y eso cambia la relación entre el creyente y el mensaje. Si INRI se entiende solo como una burla romana, el centro del cristianismo es el sacrificio, la culpa, la redención futura. Pero si INRI también se entiende como una declaración de identidad, el centro se desplaza hacia otra pregunta. ¿Quién era Jesús realmente? ¿Y qué estaba mostrando incluso en la cruz? Esa pregunta no tiene una respuesta única. No se responde desde una autoridad externa, se responde desde la interpretación. Y ahí aparece el riesgo. Porque cuando una enseñanza se basa en símbolos abiertos,
cada persona puede llegar a una comprensión distinta, algunas profundas, otras equivocadas. María Magdalena entendía esto, por eso, según las tradiciones donde su voz se conserva, ella no hablaba de este significado como algo que todos debían aceptar. Lo compartía como una clave, no como una regla, una clave que solo tenía sentido dentro del conjunto de la enseñanza de Jesús, su ética, su manera de vivir, su relación con los demás. Separada de eso, la lectura podía deformarse, podía convertirse en orgullo, en superioridad espiritual, en una idea peligrosa, y ese peligro no era teórico. En los primeros siglos, las interpretaciones del mensaje cristiano eran muchas y, a veces, contradictorias. Algunas comunidades enfatizaban la experiencia interior, otras, la obediencia, otras, la espera de un reino futuro. Cuando llegó el momento de unificar, hubo que elegir. No necesariamente lo más profundo, sino lo más estable. La lectura literal de INRI era segura. No habría preguntas internas, no alteraba la estructura de autoridad, no desplazaba el centro del poder espiritual. Se podía enseñar sin riesgos. La otra lectura, la que María entendía, no negaba la historia, pero la atravesaba. Y eso la hacía difícil de controlar. Por eso no se prohibió abiertamente. No se declaró falsa en todos los casos. Simplemente dejó de explicarse. Se convirtió en un silencio. Con el tiempo ese silencio se volvió normal, y lo que no se explica durante siglos termina pareciendo inexistente. INRI quedó reducido a una traducción, a un dato aprendido de memoria, a algo que no pedía reflexión. Y la figura de María Magdalena también sufrió algo similar. De testigo central pasó a ser personaje secundario. De intérprete pasó a ser solo acompañante. De voz incómoda pasó a ser figura domesticada. No porque no fuera importante, sino porque su forma de entender el mensaje no encajaba bien en una estructura cerrada. Explicar INRI, como ella lo entendía, habría obligado a explicar otras cosas. ¿Qué significa realmente reino? ¿Qué significa identidad? ¿Qué significa verdad? Y esas preguntas no se resuelven con un catecismo. Por eso, la lectura profunda de INRI no se convirtió en doctrina, no porque fuera falsa, sino porque era difícil de enseñar, difícil de controlar, difícil de transmitir sin deformarla. Así, la versión más simple se volvió la oficial, y la otra quedó al margen, no desaparecida, no destruida, simplemente no contada. Y ahí ha permanecido durante siglos, esperando a que alguien vuelva a mirar esas 4 letras y sienta que la explicación que recibió no lo abarca todo. Cuando unes todas las piezas, algo empieza ya a acomodarse de otra manera. INRI deja de ser un detalle decorativo, deja de ser una sigla repetida sin reflexión, y se convierte en una pregunta abierta, no una pregunta histórica, una pregunta de sentido. La versión que te enseñaron no es mentira. Roma escribió ese letrero como burla y acusación. Eso ocurrió. Pero María Magdalena entendía que los símbolos no se agotan en su intención original, porque el poder puede escribir palabras, pero no controla cómo esas palabras son comprendidas con el tiempo. INRI fue escrito para humillar, pero terminó siendo conservado. Fue pensado como advertencia, pero terminó siendo contemplado. Y eso ya dice algo. Para María, la cruz no era solo el lugar donde Jesús murió, era el lugar donde el mensaje quedó expuesto sin filtros. No como discurso, no como doctrina, sino como símbolo. Jesús no defendió el letrero, no lo negó, no lo corrigió, lo dejó ahí. Y eso, para quienes entendían el lenguaje simbólico, era una enseñanza en sí misma, porque el mensaje no estaba en discutir la acusación, sino en no dejar que esa acusación definiera la identidad. Roma decía, rey de los judíos, para ridiculizar, pero la escena mostraba algo distinto. Mostraba a alguien que no necesitaba demostrar poder, que no respondía con violencia,
que no defendía su identidad con fuerza externa. Para María, ahí estaba la clave. INRI no mostraba quién creía Roma que era Jesús. Mostraba que ni siquiera el imperio podía tocar la verdad más profunda de lo que él era. Esa lectura cambia la cruz. La saca del terreno exclusivo del castigo y la coloca también en el terreno del significado. No elimina el sufrimiento, no lo romantiza, pero tampoco lo convierte en el centro absoluto. El centro pasa a ser la identidad que permanece incluso cuando todo lo externo se pierde. Y esa es una enseñanza difícil, difícil de explicar, difícil de institucionalizar, difícil de enseñar sin simplificarla. Por eso, con el tiempo, se prefirió una lectura más segura, una lectura que no exigía interpretación personal, que no abría preguntas incómodas, que mantenía el mensaje claro aunque reducido. Pero María Magdalena no desaparece del todo, sigue ahí, como figura incómoda, como testigo que no encaja del todo en la versión más simple. En los textos donde se la escucha, no habla de poder, no habla de castigo eterno, no habla de obediencia ciega. Habla de comprensión, de verdad, de reconocer lo que ya está presente. Y desde esa mirada, INRI no es solo una frase del pasado, es un recordatorio de que los símbolos más importantes no se agotan en la explicación que te dieron de niño, de que hay capas de sentido que solo aparecen cuando dejas de repetir y empiezas a mirar. Eso no te obliga a creer algo nuevo, no te pide abandonar nada, no te empuja a rechazar la historia, solo te invita a entenderla de una manera más profunda. Tal vez por eso nunca te lo explicaron así. No porque fuera un secreto prohibido en el sentido conspirativo, sino porque no todo puede transmitirse en una fórmula simple. Algunas cosas requieren tiempo, contexto y disposición a sostener preguntas sin respuestas inmediatas. INRI sigue ahí, sobre la cruz, visible para todos. La diferencia está en cómo lo lees. Y María Magdalena, silenciosa pero presente en toda esta historia, sigue recordando que el mensaje de Jesús no se agota en lo que el poder escribió sobre él, sino en lo que él mostró incluso cuando el poder creyó haberlo vencido. Eso es lo que cambia cuando vuelves a mirar esas 4 letras con otros ojos. Y ahora sabes por qué, durante tanto tiempo, nadie se detuvo a explicártelo así.